tomar en cuenta de que la misión, tal como estaba en la actualidad o en los últimos años, en realidad solo se asignaba una misión a nivel de la entidad. Eso era un problema, por cuanto la misión en realidad se desagrega a todo nivel. A ver, primero se tiene la misión a nivel de la entidad, luego las misiones a nivel de cada dependencia y dentro de cada dependencia a nivel de cada unidad orgánica, de órgano, unidad orgánica, ya incluso las misiones individuales de cada cargo. Entonces, lo voy a hacer con un ejemplo para poder hacerlo mucho más ilustrado. De acuerdo a la historia de la misión o las misiones, esto se inició en la Marina, en la Infantería de Marina de los Estados Unidos. Y entonces el batallón tiene una misión y luego cada una de sus compañías tenía sus propias misiones, por cuanto cumplen funciones completamente distintas, pero complementarias entre sí. Y dentro de cada compañía habían las misiones individuales del combatiente y patrullas. ¿Eso qué significa? Hay una misión, por ejemplo, del tirador emboscado, una misión del, del mensajero, otra misión del hombre enlace, y así entonces se tenía muchas misiones. Ese modelo sirvió para llevar a lo que son las grandes empresas, y luego después de las empresas se trasladó al aparato estatal, al sector público. Entonces, ahora nos centramos en la municipalidad. La municipalidad debe tener una misión y cuya misión debe estar centrada, debe estar, ojo, centrada y en concordancia con la ley orgánica de municipalidades. En consecuencia, todas las municipalidades provinciales deberían tener una sola misión. Luego, todas las municipalidades distritales tendrían otra misión. En consecuencia, aquí vamos a encontrar la uniformidad de las misiones. Sin embargo, dentro de cada municipalidad tenemos a los órganos de apoyo, órganos de dirección, órganos de línea. Y entonces hay que asignarles una misión a cada una de ellas. Vamos a suponer que estamos en el órgano de apoyo, que es la gerencia de administración y finanzas. Y entonces esta gerencia tiene una misión y se va a desagregar en, por lo menos en 3 o más unidades orgánicas. Es decir, la subgerencia de recursos humanos, la subgerencia de logística, tesorería, contabilidad y control patrimonial. Ahí tenemos 5 unidades orgánicas. Dentro de logística, la subgerencia logística, pues vamos a tener también diferentes cargos. Sin embargo, logística debe tener una misión y una misión distinta respecto a la sugerencia de recursos humanos. Y esta última va a tener también una misión asignada distinta a tesorería y tesorería distinta a todo el resto. Y así sucesivamente, cada sugerencia tendrá una misión completamente distinta. Nos centramos entonces ahora en la sugerencia de logística. La logística tiene varios cargos. Ahí vamos a encontrar al cotizador, al responsable de los cuadros comparativos, al responsable de almacén, al responsable de mantenimiento. Y como podemos apreciar, cada cargo es diferente. En consecuencia, cada uno de ellos debe tener una misión. De desagregarse a ese nivel de cargos, entonces, lo que viene más adelante es que en base al cumplimiento de la misión de cada uno de los cargos,
pues formará parte el sistema de evaluación de servir. Entonces, la misión se convierte en un punto de evaluación para lo que es servir. Y la misión, al mismo tiempo, se convierte en otro punto de evaluación para lo que es el planeamiento operativo y el planeamiento estratégico. Entonces, el sistema de misiones ahora se debe desagregar a ese nivel. Sin embargo, podemos decir lo siguiente, que el conjunto de misiones asignadas, por ejemplo, a los diferentes cargos de logística, será igual a la misión de la sugerencia de logística. Ahora, si sumamos la misión de la sugerencia de logística, más de tesorería, más de contabilidad, más de recursos humanos y más el de control patrimonial, será igual a la misión de la gerencia de administración y finanzas. Y luego, la misión de la gerencia de administración y finanzas más las otras gerencias será igual a la misión institucional, a la misión de toda la entidad. Bien, entonces, vamos a ver dentro de estas de las misiones, dice, define la razón de ser de la entidad, pues la misión institucional va a estar en relación, dice, primero, a lo que son las competencias y funciones de la entidad. Competencias y funciones de la entidad. ¿Y qué son las competencias? ¿Y qué son las funciones? Ya en una clase anterior lo hemos mencionado, que las competencias son facultades asignadas a cada entidad, básicamente en la norma constitucional y en las normas, en las leyes orgánicas. Entonces, ahora, las competencias tienen carácter de exclusividad. Si preguntamos, ¿quién es el órgano competente en materia de tributación? Es probable que un número significativo de participantes puede decir que es la SUNAT. Pues la respuesta es negativo. La Constitución reconoce que el único órgano competente en materia tributaria para crear, regular, extinguir, modificar tributos en el Perú es el Congreso de la República. ¿Ve? Entonces, vean ustedes que las competencias están asignadas en la Constitución. Otra pregunta, ¿y quién es el órgano competente en materia de transporte, tránsito y vialidad? Es probable que alguien conteste y diga que es el Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Y la respuesta es negativa, por cuanto la misma Constitución establece que es las municipalidades provinciales. Entonces, en este orden de cosas, las competencias son facultades que le son asignadas con carácter de exclusividad a cada entidad y se encuentra por lo general primero en la Constitución y también en las leyes orgánicas de creación de estas entidades. Luego tenemos las funciones de la entidad. Las funciones de la entidad también le son asignadas en sus leyes orgánicas. Las municipalidades, por ejemplo, tenemos que le han asignado funciones a partir del artículo 73 hasta el artículo 87. Ahí están todas las funciones que debe cumplir la municipalidad. Pero además de tener en cuenta para la elaboración de la misión institucional tanto las competencias y las funciones, debemos tener también en cuenta el marco de la visión sectorial o territorial. Recuerden que en la fase estratégica se determina lo que es la visión y la visión puede estar a nivel sectorial del sector educación, sector salud, sector transportes, o a nivel territorial, en este caso a nivel del gobierno regional. Entonces, en ese sentido, de los tenemos en cuenta la visión. Y por último, lo que es la política de modernización. Y esto está relacionado a lo que es el Nacional de Modernización de la Gestión Pública. Es decir,
el órgano rector o todo el quehacer respecto al ROF, Reglamento de Organización y Funciones, el cuadro para asignación de personal provisional, el MPP, Manual de Perfiles de Puestos, previo a ello al MPT, que viene a ser el Manual de Puestos Tipo, y el mismo TUPA. Entonces, todos estos documentos técnicos normativos de gestión institucional forman parte de la política de modernización. Entonces, son tres los componentes que debemos tener en cuenta para la formulación de la misión a nivel institucional. ¿Cómo se caracteriza la misión? A partir de la directiva que lo regula, su formulación, además de la cuarta teoría de la prospectiva de la planificación, debe ser cuantitativa. Debe ser cuantitativa. Entonces, ya no es una retórica, ya no es una manifestación eminentemente literal y generalística, no. Ahora es específica, precisa, clara y expresado a través de indicadores. Es decir, es un enunciado cuantitativo. Entonces, eso es respecto a la misión. Vamos a seguir viendo el siguiente, que son los objetivos estratégicos, los institucionales, los indicadores y metas. ¿Cómo se articulan estos? Veamos. Y ahí tenemos, vean ustedes, la articulación. Acá tenemos el objetivo nacional, luego tenemos los objetivos sectoriales, en el tercer nivel, los objetivos estratégicos regionales y los objetivos estratégicos locales. Vean ustedes, entonces, a nivel nacional, se plantean los objetivos nacionales, nacionales específicos, y cada uno de ellos con sus indicadores, y cada indicador con sus respectivas metas. Ahora, podemos apreciar acá cómo se van articulando estas metas con las metas de los sectores. No pueden ser, pues, dos lenguajes, no pueden ser dos posiciones, dos direcciones distintas, no. Las metas nacionales forman la base y sobre esa base se desagregan las metas sectoriales. Es más, también las metas nacionales alimentan a las metas regionales. Entonces, los sectores también alimentan a lo que son las metas regionales. Entonces, las metas a nivel regional tenemos dos fuentes. Por un lado, cada uno de los sectores, que es el sector educación, sector salud, sector agricultura, pero también tenemos las metas nacionales. Entonces, son dos fuentes que alimentan aquí. En cambio, a nivel de los objetivos estratégicos locales, llámese provincias, llámese distritos, pues las metas tienen que estar articuladas de los sectores. ¿Está? Los sectores. Y por este otro lado se van articulando los objetivos regionales con los objetivos locales. Lo que llamamos al final tiene que ser todo en su conjunto objetivos comunes. Objetivos comunes. Ya no hay esa condición, esa situación de que cada uno plantea sus propios objetivos y se desarrollan en una forma independiente. No, pues eso no pasa. Eso no sucede. Ahora tiene que estar debidamente articulado como así se muestra en el modelo. Y finalmente, en el nivel institucional, podemos apreciar cómo los objetivos estratégicos locales sirven de base para las metas eminentemente institucionales. Bien, acá también encontramos las competencias exclusivas que están plasmadas en la Ley de Bases de la Descentralización, además en la Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Regionales. De igual manera, estas competencias compartidas
y están en esos dos cuerpos normativos, tanto en la Ley de Bases de la Descentralización como en la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y Ley Orgánica de Municipalidades. Entonces, como podemos apreciar, señores, tenemos en cuanto a los objetivos, los indicadores y las metas debidamente articulados. Es un tejido. Entonces, todos partimos siempre desde el nivel superior, que viene a ser el nivel nacional, y esta se desagrega en sus sectores, y los sectores también al mismo tiempo en las regiones, y cada región dentro de sus provincias, y sus provincias en sus distritos. Vamos a ver. Vean ustedes, acá tenemos como un ejemplo, objetivos estratégicos institucionales. Dice, objetivos estratégicos sectoriales, garantizar los servicios básicos en las instituciones educativas. Un indicador sería el número de instituciones educativas sobre el total de instituciones educativas por 100. Entonces, ahí tenemos un indicador que nos va a determinar los servicios básicos en las instituciones educativas. Pero si esto es a nivel sectorial, es decir, el sector educación en su PCM, llámese Plan Estratégico Sectorial Multianual, así lo ha planteado, entonces nosotros lo desagregamos a nivel de la entidad, de la institución, de la siguiente forma. Dice, objetivos estratégicos institucionales. Incrementar el saneamiento físico legal de la infraestructura educativa. Claro, porque el servicio básico es amplio, comprende infraestructura, comprende recursos financieros, comprende los recursos humanos, y dentro de ello los recursos materiales que vienen a ser la infraestructura. Ahí están los tres recursos dentro de los servicios básicos. El indicador sería el número de instituciones educativas sobre el total de instituciones educativas multiplicado por 100 respecto a la infraestructura. Entonces, y acá tenemos, por ejemplo, un 70% al 2021. Como podemos apreciar, los objetivos están expresados en su forma cuantitativa. Dice 70%. ¿Qué pasa si solamente se logra el 35% o el 40%? Indudablemente el titular de esa entidad estaría en serios problemas, porque el Estado le ha asignado el 100% del presupuesto que garantizaba o que comprendía lograr el 100% de la meta, es decir, 70%. Pero si ha logrado la mitad, un poquito más allá de la mitad, las 2/3 partes, esa es una deficiencia significativa. Por cuanto ha habido, en todo caso, el mal uso o uso irracional de los recursos de la entidad. Y lógicamente, pues eso ya es una causal para la instauración de los procesos administrativos disciplinarios que corresponden. Y si es que el daño económico alcanza también el daño institucional, daño moral y un daño material, entonces eso tiene que resarcirse o reponerse. Entonces, vean ustedes que creemos que ahora ya los planes van a servir como fuente para el control efectivo del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República. Muy bien, entonces estamos viendo los objetivos estratégicos institucionales. Veamos ahora las acciones estratégicas institucionales, pero para ello es muy importante tomar en cuenta lo siguiente, de que para lograr los objetivos tenemos que haber comprendido, establecido, determinado todo un conjunto de acciones y que estas acciones van a permitir lograr esos objetivos. En ese sentido, a nivel institucional, podemos apreciar, dice, objetivo estratégico institucional, dice, incrementar el saneamiento físico legal de la infraestructura educativa.
¿Y qué acciones podríamos adoptar a partir de este objetivo? Que en sí va a ser el 70%. Dice actualización de la base de datos del saneamiento físico legal, la estandarización de procesos de saneamiento, generar incentivos a las instituciones educativas y a ejecutar su saneamiento. Entonces, tenemos aquí las tres acciones, básicamente. Y acá hay unos puntos básicos que significa que serían otras acciones adicionales. Pero acá está en desorden. Habría que ordenarla. ¿Y ordenarla qué implica? Implica la identificación de la ruta estratégica, o es a través de ella lo que vamos a determinar un orden. Y dice priorización. Número 1 es la actualización de la base de datos del saneamiento físico legal. Ya estamos entonces con una actividad que debe llevarse a cabo al inicio. Luego de haber iniciado, en el segundo lugar tenemos la estandarización de procesos de saneamiento. Y en el tercero, generar incentivos a las instituciones. Entonces hay un orden. La planificación tiene esa característica que tenemos que entonces darle el orden de prelación, es decir, la prioridad a cada actividad para poder garantizar el cumplimiento de los objetivos. Entonces, ya estamos en la ruta estratégica. Eso también igual lo habíamos comentado la semana pasada en la clase anterior. En realidad es muy similar, simplemente el otro es territorial y en este caso ya es eminentemente institucional. Aquí viene la parte sumamente interesante, lo que no se había comprendido con los modelos anteriores. Hemos pasado décadas, ojo, décadas, cuyos planes formulados por las entidades del sector público no fueron articulados al presupuesto. El único que, de acuerdo al Sistema Nacional de Presupuesto, era el Plan Operativo Institucional, y el plan operativo lo realizaban los mismos funcionarios en base a sus propios criterios y por lo general no estaba articulado a lo que es o desagregado del plan de desarrollo concertado. Entonces, acá vamos a apreciar, por ejemplo, cómo, acá tenemos un ejemplo, el plan operativo institucional del 2016 dice acciones estratégicas institucionales. Y tenemos actualización de la base de datos. Y esto es una acción estratégica. Acá tenemos la segunda acción, la tercera acción. Y cada una de estas tiene que estar relacionadas a una categoría presupuestal, es decir, a la estructura funcional programática del Sistema Nacional de Presupuesto. ¿Y qué dice acá el código? 0090. Logros de aprendizaje del estudiante de la educación básica regular. ¿Qué producto? Dice, acá tenemos en su código el 30.00.385, institución educativa con condiciones para el cumplimiento de las horas lectivas. Y acá dentro de ello aún se desagrega otro producto que es el 50.03.111, locales escolares de las instituciones educativas de primaria con condiciones de funcionamiento. Y así sucesivamente vamos viendo cómo entonces las acciones estratégicas institucionales ya priorizadas se van articulando a la estructura funcional programática del presupuesto público. Entonces, podemos apreciar que este modelo sí garantiza. Es más, debo mencionar lo siguiente, de que el enunciado de la misión, de la visión y de todos los objetivos está sujeto a la disponibilidad presupuestaria. Hasta donde alcanza el presupuesto, eso es el límite también de la manifestación, de la expresión de los objetivos. Entonces, no podemos desarrollar, pues, plantear objetivos como antes se hacía con libertad y sin medida. Ahora no. Ahora hay un techo presupuestario y ese techo presupuestario es el determinante.
No puedes plantearte objetivos, indicadores y metas estratégicas institucionales si es que no tienes presupuesto, de acuerdo a tu presupuesto. Si nosotros revisamos en el histórico los diferentes planes estratégicos o planes de desarrollo, vamos a encontrar la expresión pues, de objetivos muy ilusos, extremadamente exagerados, algo que ni siquiera había alguna posibilidad de cumplirlas. Entonces, vean ustedes cómo ha cambiado. Hoy creemos de que nuestra directiva número 1-2014-C-Plan y sus modificatorias que tiene esta, garantiza o por lo menos nos hace aterrizar, nos hace pisar tierra a una realidad concreta, donde tanto los objetivos como las acciones estratégicas para su cumplimiento y estas priorizadas en la ruta estratégica, pues están determinados, están limitados a la disponibilidad presupuestaria. Entonces, en la formulación de los planes, llámese de desarrollo, planes estratégicos y los planes operativos, pues estos gozan de un solo lenguaje y debidamente articulado al sistema de presupuesto. Vamos a seguir viendo entonces ya la cuarta fase. No sé si habrán algunas preguntas para poder responderlas. Y si tienen, por favor, vayan planteando las preguntas y para poder absolverlas. Antes de pasar a la cuarta fase, que es el seguimiento. ¿Existen indicadores trazadores en este planeamiento? Por supuesto que sí. La palabra trazador implica una fuente de origen y una fuente de destino. A ver, para tener más o menos una idea, lo voy a hacer con un ejemplo bastante ilustrativo. Si tenemos el camal municipal y lógicamente, pues para que la carne de res o la carne bovina para ser colocada en el mercado internacional, pues hay un trazador. El trazador dice dónde fue sacrificado y la respuesta debería decir en el camal frigorífico. Lógicamente acreditado a través de la ISO 22000, que es la inocuidad de los alimentos, y certificado, cosa que casi todo el Perú no goza de ello. Y ahí nomás ya no cumpliría el requisito. Sin embargo, si tuviéramos un buen camal frigorífico, la siguiente pregunta es, ¿dónde y cuál es el centro de engorde certificado? Y luego, otra pregunta, ¿cuál es el establo debidamente certificado? Porque tiene que guardar todas las condiciones de desarrollo del ganado vacuno, desde su nacimiento hasta la edad ya para ser sacrificado. Pero no solamente queda allí. Otra pregunta, esos son los trazadores. Como podemos apreciar, estamos yendo en una forma regresiva. La primera pregunta es camal frigorífico, centro de engorde, establo. Ahora lo que corresponde son sus alimentos. Los pastizales que han sido consumidos son orgánicos. Entonces, vean ustedes que tiene que reunir todas esas condiciones y eso se llama un trazador. Entonces acá, cuando nos dice a la pregunta, ¿existen indicadores trazadores en este planeamiento? Por supuesto que sí, porque lo vamos a ver a través de las variables, ya desde la fase de la perspectiva. Allí, desde el conocimiento profundo de cada una de las variables, pues cada variable se va a desagregar en sus dimensiones y cada dimensión, lógicamente, en lo que es los indicadores y cada indicador en sus respectivos índices y subíndices. Entonces,
Los indicadores trazadores tienen esa condición cuantitativa y sobre todo científica, porque son estudiadas a ese nivel, porque cada variable, cada indicador tiene una explicación teórica, una explicación normativa, doctrinaria y filosófica. Otra pregunta dice, dentro de la misión institucional, ¿las misiones de áreas o gerencias deben ser las mismas o van encaminadas a la misión general institucional? Claro. A ver, podemos explicarlo en forma deductiva o también en forma inductiva. Lo voy a hacer primero en forma deductiva. Una municipalidad, una misión. Y ojo, la misión tiene que ser única, por cuanto se utiliza solamente una ley orgánica de municipalidades. No hay varias leyes orgánicas. En consecuencia, la misión de todas las municipalidades provinciales es una sola. Y todas las misiones de las municipalidades distritales también es única, por cuanto ambas municipalidades utilizan una misma fuente, que es la Ley Orgánica de Municipalidades. Ahora, lo que va a variar es de acuerdo a la naturaleza de cada localidad. A ver, por ejemplo, tenemos la misión de la Gerencia de Desarrollo Urbano y la Gerencia de Desarrollo Urbano de un distrito rural y de un distrito metropolitano. Lógicamente son distintas, por cuanto en el distrito metropolitano, pues las necesidades y el servicio y el contexto es completamente diferente. Hay una cantidad N de vehículos, una cantidad elevada de número de ciudadanos que se desplazan por sus calles y que requieren de señalización y requieren de semaforización. En cambio, de un distrito rural no sucede eso. Entonces, ahí varía. O sea, el contexto va a hacer que cambien las misiones. Pero la misión institucional sí es la misma. Sin embargo, dentro de cada gerencia, pues vamos a tener las diferentes sugerencias. De igual manera, de acuerdo a la naturaleza de la misión gerencial, pues las sugerencias van a elaborar por desagregación sus propias también misiones. Pero se complementan entre sí para finalmente tener la misión a nivel del órgano o de la gerencia. Dicho de otra manera, la suma de las misiones de todas las subgerencias será igual de una determinada gerencia. Lo voy a explicar ahora las misiones en forma inductiva. Si tenemos un conjunto de trabajadores de una determinada área o sugerencia es la tercera y máxima desagregación. Entonces, debemos decir con propiedad, las misiones, las diferentes misiones de todos o de cada uno de los trabajadores de una sugerencia X será igual a la misión de esa sugerencia X. Vean nuevamente en plural, la suma de cada una de las misiones de cada cargo de una determinada sugerencia será igual a la misión asignada a esa sugerencia. Entonces ahí tenemos una misión que estaría consolidando todo el conjunto de misiones de cada uno de sus cargos. Pero luego tenemos las misiones de cada una de las sugerencias que van a sumar y consolidarse en la misión de la gerencia. Y luego tenemos las misiones de todas las gerencias, por lo general son entre 9 a 13 gerencias en las municipalidades, que va a ser igual a la misión de la municipalidad. Entonces,
ambas explicaciones, tanto en su forma deductiva como en su forma inductiva, nos llevan a la misma temática, al mismo caso, para poder explicarlo. Dice, podría dar un ejemplo del sector educación. A ver, en el sector educación, si bien es cierto, es un órgano, el Ministerio de Educación, en primer lugar, es un órgano rector, pues va a dar las pautas y en consecuencia vamos a ir a la parte operativa, que vienen a ser las direcciones regionales de educación, pero que funcionalmente no dependen del ministerio, funcionalmente dependen del gobierno regional. Entonces vamos a hacer una explicación cómo sería la misión a nivel de las direcciones regionales de educación. En primer lugar, vamos a tener una misión asignada al gobierno regional. Ok, misión del gobierno regional debe consolidar educación, salud, trabajo, es decir, de todas sus direcciones regionales. Es una misión macro, es una gran misión. De ahí se va a desagregar. Entonces, va a tener la DREP, la Dirección Regional de Educación, va a tener su propia misión. Muy bien. Y si tiene su propia misión, dentro de la Dirección Regional de Educación, pues tiene dependencias que se llaman direcciones. Hay direcciones ejecutivas y direcciones, unidades. Pues estas van a tener también asignadas sus propias misiones. Y si entramos a una determinada, por ejemplo, a la dirección técnico-pedagógica, vamos a encontrar los especialistas, vamos a encontrar al resto de trabajadores, y cada uno de ellos también van a tener sus misiones. Pero todo por desagregación. Al final, todas las misiones tienen una sola dirección, un solo rumbo, que es la misión institucional. Entonces, simplemente se desagrega para sumar, para individualizar, para que tengan un mejor efecto en las evaluaciones de las misiones. Dice, profesor, la misión y visión no es institucional. El plan estratégico no es por áreas o gerencias, es general, es institucional. A ver, ya en la primera clase lo habíamos comentado, pero con mucho gusto lo vamos a repetir. La visión no es propio de cada entidad. Repito, la visión con B chica, con la B de vaca, no es de cada entidad, como antes así se ha acostumbrado. La universidad tenía su visión, la policía tenía su otra visión, las direcciones regionales de salud tenían sus propias visiones, la municipalidad otras visiones. Entonces encontramos no solamente decenas de visiones, centenas de visiones. Hay más de 400 entidades, por ejemplo, en la región Piura. Eso significa que había más de 400 visiones. Y a nivel nacional, pues hay más de como 10.000 entidades. En consecuencia, teníamos 10.000 visiones. Eso es inconcebible. Hoy, bajo este modelo, no, eso no pasa. Toda la región, por ejemplo, en este caso de Piura, va a tener una sola visión. Esa visión es una visión macro, es una visión que comprende el total. Esa sola visión va a ser expresada en cada uno de sus planes del resto de las entidades. Ya no hay las entidades que individualmente planteaban, es más, visiones eminentemente cualitativas, visiones que no podían ser medidas. Hoy no, hoy la misma visión es cuantitativa, tiene su expresión numérica, cuantitativa, para poder medirla. Entonces, la policía tendrá la misma visión
de región, en este caso de Piura. El sector de educación tendrá también la misma visión, y salud y agricultura, es decir, todos ellos van a tener una misma visión. Y eso es bueno, visión compartida, visión compartida, visión concertada. Todos quisiéramos, desde el punto de vista, filosófico, tener una región desarrollada. Sí, entonces, ¿cómo llegar a esa visión? ¿Cómo llegar a esa visión? Cada una de las entidades, entonces, va a plantear sus misiones. Pero, ojo, esas misiones tampoco ya los van a inventar, como habían, pues, muchos profesionales que trabajaban como asesores y todo, andaban inventando misiones. Ahora no, ¿qué dice la norma? Es muy clara, que la misión de cada entidad tiene que estar de acuerdo a su ley orgánica de creación. Las municipalidades, de acuerdo a su ley orgánica de municipalidades. La región, por ejemplo, la región debe tener, de acuerdo a la ley orgánica de regiones. Entonces, y de igual manera, las universidades públicas tendrán pues sus misiones de acuerdo a la ley universitaria. Entonces, cada uno va a tener que, sí, adecuar a lo que su propia ley de creación así lo ha establecido. Porque ahí está el propósito, ¿para qué fue creado? ¿Cuál es el motivo de su creación, el propósito de su creación? Eso tiene que estar expresado en la misión. Entonces ha cambiado. Ahora sí, tenemos, pero ojo, antes de que se me vaya la idea, la misión, por ejemplo, en el tema de municipalidades, antes cada municipalidad tenía su propia misión. Estamos hablando de más de 1.800 municipalidades, en consecuencia en el Perú había más de 1.800 misiones institucionales municipales. Eso es inconcebible. Hoy tienen que tener una sola misión de acuerdo a la ley orgánica de municipalidades. Que internamente ya va a variar, esa es otra cosa, por la naturaleza propia de cada una de ellas, que están en la selva, que están en la sierra, que están en la costa, que están en la ciudad o están eminentemente rural. Eso va a cambiar. Pero a nivel de misiones institucionales van a ser únicas. Y eso es muy bueno. Es muy bueno porque se está llevando a lo que se llama la estandarización. ¿Y qué cosa es la estandarización? No es otra que el resultado o la aplicación de la teoría de la calidad a un solo estándar. Tenemos aquí otras preguntas. A ver, vamos a ir contestando un poquito. A ver, En muchas municipalidades distritales no cuentan con personal capacitado, profesional en los cargos, por lo tanto las misiones no las van a poder cumplir de acuerdo a las metas trazadas. ¿Qué hacer frente a ello? Muy bien, es cierto. Hay municipalidades distritales que tienen así 10 trabajadores nombrados, o a veces un poquito más, 12, 14, son pequeñitas. Y luego tienen un número de 20, 30 que son CAS, y por ahí sus otros 10, pero no pasan de 50, son pequeñitas. Es más, no hay profesionales. Entonces, ¿qué hacer allí? En realidad, ese es un problema. Los reglamentos de organización y funciones que son elaborados en base en las leyes orgánicas y además del resto del ordenamiento jurídico, es decir, de todas las leyes ordinarias que establecen los diferentes sistemas administrativos, pues sí, ahí están las funciones. Para cumplirlas requieren pues de los 3 niveles, es decir, requieren que tengan recursos humanos profesionales, técnicos y auxiliares. Pero aquí hay un problema. Uno, los profesionales no llegan a esas municipalidades pequeñas. Uno, porque pagan poquito. Dos, por la lejanía. Entonces, estar tan lejos de familia y ganar muy poquito,
pues en realidad no compensa. Entonces, allí, por ejemplo, el tiempo prácticamente los ha atado a estas entidades y no se han desarrollado. Y no hay formas como puedan desarrollarse. Es más, tampoco le pueden aumentar porque el artículo 5 de la ley del sistema, perdón, de la ley de presupuesto de cada año establece que no hay aumento de ningún motivo, por nada. Entonces, es más, y los presupuestos siempre siguen siendo los mismos de los años anteriores. En realidad, por allí no hay una respuesta para encontrar y decir, ¿sabe qué? Esta es la receta mágica. No, porque ¿cuánto significaría, por ejemplo, habilitar eh, todas las municipalidades pequeñitas que tenemos a nivel nacional? Es un montón, son millonadas que al final el erario nacional no cuenta con esos fondos. Entonces, sí, estamos en ese tipo de problemas. ¿Qué más dice? A ver, las misiones, sí, pues efectivamente ahí nuestro participante, al final podemos decir que no se la van a cumplir, ¿no? Es cierto, por cuanto no se cuenta con los recursos humanos. Las misiones se pueden lograr siempre y cuando exista pues la implementación de... Ahora, puedes tener recursos humanos, pero no tienes toda la maquinaria, el equipo, los equipos son informáticos, los vehículos especializados como para la limpieza pública o para la seguridad ciudadana, si no se cuenta cómo se va a cumplir esa misión. Vean ustedes qué importante es tener todos los recursos humanos, todos los recursos materiales, pero hay uno tercero. El material tiene que funcionar con combustible, con energía, y esos son costos que se requieren de fondos públicos, es decir, recursos financieros. Y si no se tiene para operativizar y mantener todo el servicio, igual no se va a poder cumplir. Entonces, son en realidad las limitaciones, tanto de los recursos humanos, materiales y financieros, que imposibilitan en realidad lograr el cumplimiento de las misiones. Muy bien, entonces con esta pequeña explicación vamos a pasar a esta cuarta fase, que es la fase de seguimiento. Y con eso nosotros ya estaríamos terminando. En realidad esta fase es cortita. Y vean ustedes, dice, indicadores de seguimiento. El sector público y la sociedad. El sector público, entre los recursos o la aplicación de sus recursos, pues vamos a tener unos productos o servicios. ¿Y cómo podríamos medir? Los recursos aplicados nos van a dar productos y servicios a favor de la sociedad, y eso va a haber un resultado, y cada resultado va a tener un impacto. Entonces acá tenemos 5 indicadores. Los recursos con el cual disponemos, entonces dice indicador de economía. Entonces, a través del indicador de economía podemos decir que sí, contamos con los recursos financieros, los recursos materiales y los recursos humanos, y nos dará un indicador de economía. Eso lo aplicamos. ¿Cómo lo operamos ya los recursos? ¿Hacemos uso racional de los recursos o de repente el uso irracional de los recursos? ¿Eso qué significa? Que a través del indicador de eficiencia podemos determinar cuán eficiente estamos siendo en el uso de los recursos. Ahora, los productos o los servicios en sí, ya que viene a ser como resultado, entonces dice, es indicador de producto. Y luego, estos indicadores de los productos o de los servicios van a tener un resultado que dice ahí, y dice indicador de eficacia. La palabra eficacia hay que tomarlo en cuenta de que se trata de cuán posible se ha hecho realidad. Cuán posible se ha hecho realidad. Entonces, el indicador de eficacia es eso. ¿Cuánto se ha hecho realidad? En la sociedad,
la aplicación de los productos o los servicios prestados por el sector público. Ahora, cada resultado nos va a llevar a lo que se llama el impacto, indicador de impacto. ¿Impacto en qué? Impacto en una de las cuatro o en más de una dimensión. Son 4 dimensiones. El impacto, por ejemplo, en la dimensión económica. ¿Cuánto ha cambiado? Si ha sido progresiva o regresiva. Es decir, si la economía ha mejorado o ha empeorado. 2, si el impacto social, pues si la sociedad se está desarrollando o se ha estancado o está retrocediendo, es decir, se está degenerando. Y el tercero es el impacto ambiental, si esta está siendo conservada, preservada o simplemente está siendo depredada. Y por último tenemos el impacto institucional, si la institución se está desarrollando o la institución está en parálisis. Entonces, vean ustedes, los 5 indicadores hacen posible ver lo que se llaman los indicadores de seguimiento. Sin embargo, aquí es algo muy importante compartir con ustedes que seguimiento en sí, solo es el primer paso. El primer paso, es decir, es el control. Estás controlando. Pero, ¿qué pasa cuando se te descontrola el proceso? La ejecución de la prestación de los servicios públicos o los procedimientos administrativos, los procedimientos administrativos. Debería el sistema comprender la siguiente función que se llama monitoreo. Entonces, ¿por qué? Porque el monitoreo es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Vamos a poner un ejemplo. Si tenemos 10 trabajadores que están prestando servicios a la comunidad y de repente el trabajador número 9 y el trabajador número 10 está produciendo por debajo del mínimo que debería hacerlo. Y eso va a generar pues insatisfacción en la población. Eso va a generar malestar. Entonces, para eso está el jefe inmediato. El jefe inmediato, a través de la función de seguimiento, acaba de detectar que el trabajador 9 y el trabajador 10 están siendo deficientes. Entonces se acerca y le dice, ponte a un costado y mira. Ve cómo yo produzco igual o más de lo que tú haces. Y le enseña entonces a cómo producir a ese nivel. ¿Qué pasa que si a pesar de estar enseñándole, no aprende? Entonces, aquí hay un problema mayor, donde ya no está a cargo, ya no está dentro de los alcances de la primera función de seguimiento, tampoco de la función de monitoreo, sino de una tercera función superior, que se llama supervisión. Y la supervisión está a cargo del superior jerárquico, es decir, del jefe inmediato, y lo llama a ambos. A ver, jefe inmediato, ven, así se enseña. Y al trabajador le dice al trabajador 9 y al trabajador 10, así se aprende. Entonces, vean ustedes cómo se va articulando la función seguimiento con la función monitoreo y luego con la función supervisión. Y la función supervisión puede detectar de repente problema del trabajador. Entonces habrá que cambiar el trabajador. O de repente es problema de máquina. Entonces se queda el trabajador y se tiene que cambiar la máquina. Entonces, esas funciones complementarias como por ejemplo el monitoreo y supervisión no está comprendido. Y ahí sí tenemos un vacío dentro de este proceso de planeamiento. La teoría sí lo recoge. La teoría sí lo ha comprendido. Pero la norma no ha tomado en cuenta.
y especialmente ahora la cuarta función, después de seguimiento viene monitoreo, después de monitoreo viene la supervisión, y y si se agota también la supervisión, viene la evaluación, lo que se llaman acciones de control. Entonces la evaluación, es decir, la evaluación va a evaluar cómo se ha hecho el seguimiento, se va a evaluar cómo se ha monitoreado, se va a evaluar cómo se ha supervisado. Aún ahí ya es integral, es a mayor nivel. Entonces, aquí en esta última fase, en realidad, de acuerdo a las normas, solamente nos está pidiendo son lo que es el seguimiento. Pero considero de que deberíamos ampliar y debería comprender, aparte del seguimiento, y en su forma totalmente clara, porque aparentemente la mayoría de las personas creen que son sinónimos. Hacer seguimiento es igual que monitorear. Y vean ustedes que es algo distinto. Es un proceso de enseñanza-aprendizaje. Lo que quiere decir que el jefe inmediato debe saber mucho más que cada uno de los trabajadores. Debe saber mucho más para poder enseñar. A veces eso no sucede, como en una posición que han mencionado un participante, donde los trabajadores que dicen a los profesionales no sabe dónde está parado. ¿Por qué? Porque no sabe, pues, ni siquiera lo mínimo de cada uno de los cargos. Para ser jefe inmediato, hay que conocer el 100% de las funciones de toda la entidad y estar en capacidad de enseñar. Y ese es el liderazgo, el ejemplo. Enseñar con el ejemplo. Por eso usted le dice, a ver, señor trabajador, usted que no está produciendo, póngase a un costadito y vea usted cómo yo produzco. Y se enseña con el ejemplo. Es decir, ya la vez pasada les decía que el jefe inmediato es un líder, por ejemplo, avanzando a través del proceso de la producción, es decir, a través del camino, se encuentran con un río. El primero en cruzar el río es el jefe inmediato. Enseña cómo se cruza el río. Y luego dice, avancen. Claro, y todos van a avanzar porque han visto un ejemplo, han visto un buen ejemplo. Pero, ¿qué es lo que está pasando en la actualidad? Los jefes inmediatos se quedan en esta orilla y dicen, avancen, avancen, trabajen, trabajen, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Y él no hace nada. ¿Ah? Solamente está con las manitos blandas. Así no es. Esa falta de liderazgo, esa falta del ejemplo, es decir, de monitoreo, es lo que nos tiene atados a todas las entidades. Y creo que en esta parte sí entra, yo veía una situación crítica a nuestra directiva porque está incompleta. Tiene que incorporar el tema de monitoreo. Para que los planes ya logren su ejecución, requiere de monitoreo. Y los términos de monitoreo en toda su amplitud, es decir, en todas sus bondades, para poder garantizar. Ahora, no solamente el monitoreo, sino también la supervisión. Y la supervisión es toda una temática tan amplia. No se trata de ir y tratar de encontrar errores, no, sino de resolver errores y a otro nivel. Como acabo de mencionarles, el jefe, el superior jerárquico, que viene a ser el jefe inmediato del jefe inmediato, lo llama al jefe inmediato y lo llama a su trabajador. Venga, y le dice, oye, jefe inmediato, así se enseña. O sea que ese jefe que está mucho más arriba sabe mucho más de todo. Es un instruido, entrenado y adiestrado. Ese es un superior jerárquico. Pero lamentablemente a veces por el tema del clientelismo llegan pues personas profesionales que no están a ese nivel y en consecuencia todo por mejor
planteamiento que tengan los planes, pues estas terminan siendo letra muerta por cuanto quienes deberían asumir con el ejemplo, con el trabajo, no lo hacen, ¿no? Bien, señores, entonces aquí estamos, a ver, viendo la siguiente parte que dice seguimiento estratégico articulado. Veamos, acá tenemos indicadores de resultado y acá tenemos los indicadores de las actividades estratégicas. Y este es un tejido. Acá tenemos el plan operativo institucional. Y el plan operativo institucional, de acuerdo al PI, Plan Estratégico Institucional, lógicamente este es para 3 años y este está para cada año, está a nivel de la entidad. Estos van a sumar, es decir, de todas las entidades, al final debe concebirse dentro de lo que es PI, pero a nivel de la región, es decir, las políticas regionales y el plan de desarrollo concertado. Qué bueno. Y lógicamente esto desagregado en su respectivo POI. Pero seguimos. De todas las regiones harán posible lo que se llaman los sectores, el PI, van a alimentar, por cuanto los planes de desarrollo concertados van a tener que alimentar, fortalecer lo que son los planes estratégicos sectoriales multianuales. Y lógicamente todos los PC al final van a plasmarse, o se van a consolidar en lo que son las políticas multisectoriales, a nivel de gobierno, a nivel de país. Lo voy a explicar con otras palabras, porque a veces así como está, como tal, se hace un poquito difícil. A ver, todo lo que se haga en un distrito, eso va a contribuir a favor de la provincia. Entonces, todos los distritos van a trabajar en una misma dirección para que la provincia sea grande, sea desarrollada. Y todo lo que hacen las provincias van a sumar, van a consolidar, van a contribuir para que la región sea grande, para que la región sea desarrollada. Y luego, todo lo que hacen las regiones, pues esas van a contribuir para que sea grande los sectores, sector salud, sector educación, porque son órganos rectores estos. Entonces, sí, y lógicamente regiones y sectores van a sumar en lo que es el país. Tendremos un país desarrollado. ¿Dónde se inicia? En los distritos. Si los distritos no cambian, si los distritos no emprenden por este desarrollo estratégico articulado, indudablemente las provincias van a estar estancadas. Y lo que hagan en las provincias, lo poquito que hagan, pues igual los tendrán atados a las regiones y en consecuencia, pues seguiremos en un país subdesarrollado. El cambio real y efectivo está en los distritos. Entonces, esa es la lógica de esta cuarta teoría de la perspectiva de la planificación. Muy bien, entonces, en ese sentido, creo que hemos llegado a la parte final de nuestro módulo temático, que es el Sistema Nacional de Planificación. Sé que con las pocas horas que tenemos, o las horas, pues hemos logrado un conocimiento básico, un conocimiento elemental, que hay cuatro fases. El proceso está en 4 fases. La fase de la prospectiva, la fase estratégica, la fase institucional y la fase del seguimiento. 4 fases. Y en realidad ha sido a nivel netamente básico cognitivo. No sé si tendremos algunas preguntas. Lo que damos es solamente esta semana se va a ya por colocar las notas de las participaciones avanzadas. Lo único que nuestra o la gerente de capacitación va a elevar a lo que es ya en los respectivos registros, porque ya están las notas, solamente está para elevarlos. Seguramente el lunes, el martes, ya deben estar estas.
Lo que sí vamos a esperar hasta el próximo sábado son sus trabajos, que en forma virtual los van a enviar y esos van a ser también de igual manera evaluados. En realidad no es un trabajo riguroso, por cuanto para desarrollar lo que es la planificación, pues hay un requisito básico, el manejo del método científico y otros aspectos. Pero sí, el trabajo nos va a llevar a un acercamiento a la realidad. ¿Cómo está funcionando? Entonces, eso sí,